Profesora, buenas tardes. Hoy nos ha tocado hablar de la eutanasia. Etimológicamente, la palabra eutanasia proviene del griego, de la palabra eu, que significa buena, y la palabra thanatos, que significa muerte. Podríamos decir que la conjugación de ambas palabras sería una buena muerte. Traído esto al contexto actual, ¿no? Después de la evolución del tiempo, vemos que este procedimiento se da para personas o pacientes que están en una etapa terminal, ¿no? Donde la ciencia médica no puede hacer mucho o nada por ellos, ¿no? Entonces, probablemente el sufrimiento que les causa la enfermedad, ¿no? No les provee una vida digna, ¿no? Y es entonces que se aplica este mecanismo de una muerte asistida para este tipo de personas, ¿no? Vamos a ver a través de la exposición los tipos de eutanasia que hay, ¿no? Que se practican ahora en nuestra sociedad, y los criterios que se aplican para la misma. Dentro de los tipos de eutanasia que tenemos la eutanasia asistida, que es cuando el médico proporciona un fármaco para que el paciente deje de existir. Un caso recordado que tenemos es el de la señora Ana Estrada. También tenemos la eutanasia por voluntad propia, que es cuando el paciente ya no desea tomar un tratamiento que probablemente sea invasivo y que le genere también sufrimiento, ¿no? Sabiendo que no va a ser posible ya su recuperación por encontrarse probablemente en sus últimos días. Y por último tenemos el tratamiento, la eutanasia al no administrar el tratamiento por el personal sanitario, que se da cuando, de igual manera, el personal sanitario considera que el paciente ya está en sus últimos días y que ese tratamiento poco o nada va a ser en la salvación o en la cura del paciente, ¿no? Sabiendo que ya es muy posible que en algunos días fallezca. Ahora revisaremos los criterios para aplicar la eutanasia. Regularmente se da cuando el tratamiento que se debería dar al paciente es un tratamiento largo, ¿no? Que probablemente le va a quitar calidad de vida al paciente y no va a mejorar la salud del mismo. Por lo cual el personal sanitario decide ya no aplicar el tratamiento y dejar que el cliente pase sus últimos días en la mejor tranquilidad posible, ¿no? En otro caso se da cuando el paciente no puede tomar el tratamiento o asumir los costos del mismo, ni sus familiares, ¿no? Y también no va a ser posible que ese tratamiento mejore en un porcentaje significativo la salud del paciente. Entonces, bueno, deciden no tomarlo y esperar ya su desenlace, ¿no? En síntesis, podríamos decir que la eutanasia es un proceso que podría ayudar para las personas que están en una etapa terminal, ¿no? O que, como en el caso ya mencionado de la señora Ana Estrada, no desean vivir una vida poco digna, ¿no? Una vida que no les trae ningún tipo de felicidad, sino más bien de sufrimiento y dolor, al no encontrarse en el uso pleno de sus facultades y al vivir postrados en una cama o con una dolencia eh, que no sabemos que nunca va a acabar, ¿no? Por el resto de nuestra vida, ¿no? Es un procedimiento que trae justicia a la persona que lo solicita y el descanso debido, ¿no?
Sin embargo, tenemos que, al menos en nuestra sociedad a nivel mundial, podríamos decir, debería o debe estar bien normado, ¿no? En el caso de Ana Estrada, pues se creó un precedente vinculante que, contrario a algunas normas legales, eh, se le dio digamos, la autorización para la eutanasia, ¿no? Cuando normalmente pues los médicos están prohibidos de practicarla, ¿no? Ningún personal sanitario, en verdad. Pero a ella se le brindó la aceptación de su pedido. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si al esgrimir el argumento de vida digna que podría tener una persona, solicita este procedimiento, ¿no? Como por ejemplo un reo, que podría decir que su vida en la cárcel no es digna, porque el concepto de vida digna es subjetivo, ¿no? Depende de qué persona y de qué perspectiva se pueda ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si un reo solicita la eutanasia por no tener una vida digna o no considerar él que tiene una vida digna? Entonces, habría que ver bien el tema de la reglamentación de la jurisprudencia para este mecanismo. Gracias.